Un fuerte abrazo, Dios les bendiga grandemente. Soy Luis Quintero y me agrada mucho saber que estás aquí en nuestro canal de YouTube y también estás conectado con nuestras plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y hoy quiero decirles que tenemos una invitada especial. Para quienes me conocen saben que amo mucho Puerto Rico. No le conozco hasta el tiempo de la grabación y emisión de este podcast. Sé que pronto estaré allí, pero hoy tenemos una invitada especial a la cual el Señor le ha otorgado un privilegio grandísimo. Así que bienvenidos. Hoy les quiero presentar a Maikoelis Lanzot. Está con nosotros. Bienvenida a iLatina Radio. Dios te bendiga grandemente. Hola, bendiciones para todos. Para mí es más que un placer poder compartir con ustedes y poder traer a ustedes lo que es mi oración hoy día. Bendiciones para todos. Bueno, me agrada mucho. Tenemos que comenzar diciendo que Maikoelis es de Puerto Rico, la isla del encanto, ¿verdad? Correcto, la isla del encanto allá de mi isla Puerto Rico, puertorriqueña como nosotros decimos de pura cepa. Allí nací, allí me crié y estuve durante 30 años en Puerto Rico. Excelente. Mira el mofongo, mira todo lo que es la parte de la gastronomía, la conozco. He tenido la fortuna de poder disfrutarlo de manos expertas desde Puerto Rico. Me gusta mucho y anhelo mucho conocer tu país. ¿Te lo han dicho anteriormente? Pues mira, sí, muchas personas han querido ir a Puerto Rico, todavía, ¿verdad? Se está recuperando después del huracán María y de muchas otras cosas, pero hay muchas personas que han ido y muchas otras que han querido ir. Entonces, sí, a cada rato yo quiero visitar tus playas, quiero ir a tu isla, quiero comer tu comida, entonces siempre. Sabes, ahora que mencionas justamente lo de la recuperación, es ahí a donde yo quiero ir, ¿sabes? Porque si hay, para mí en lo personal, un país, por así decirlo, que me enseña con tantas cosas que suceden es Puerto Rico. Su capacidad de poder levantarse y aún hacerlo con mayor excelencia es lo que me atrapa y lo que me ha enamorado justamente de Puerto Rico. Qué capacidad tan grande de poder recuperarse. Mira, los puertorriqueños somos gente muy, muy familiar. Somos gente que cuando vemos a uno caer, vienen muchos y los levantamos. Entonces, yo creo que por eso Puerto Rico se levanta a pesar de las situaciones que pasan, porque somos tan unidos y tan familiar que no importa lo que suceda, nosotros estamos ahí para ayudarnos. Y sobre todo, tú no sabes algo, te lo voy a decir, pero parece mentira. Cuando el Señor venía con su bolsa de talentos, yo creo que tropezó y se le cayeron todos los talentos en Puerto Rico. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Porque allí los cantantes, hay los deportes, ¿qué te puedo decir? Nosotros somos más que bendecidos, por eso también le dicen la isla del Cordero, porque el Señor nos bendijo y nos sigue bendiciendo y sigue guardando de la isla del encanto. Totalmente, tienes toda la razón. Bueno, habiendo dicho esto, me agrada mucho poder tenerte. Actualmente estás en Dallas, Texas, ¿verdad? Correcto, en Dallas, Texas. Bueno, ¿cuál es el motivo por el cual te encuentras en Dallas? ¿Nos podrías contar? Pues mira, te cuento que salí de Puerto Rico luego del huracán María. Este huracán destrozó toda la isla. Nos dejó absolutamente sin nada. Tuvimos sin luz eléctrica alrededor de 5 o 6 meses. Las personas, ¿verdad? Todavía había pasado un año y todavía había personas sin luz eléctrica. Entonces, yo por el bienestar de mis hijas, la salud de mi familia, ¿verdad? Estabilidad económica y todo lo demás, pues tuve que salir de mi isla. Bueno, pero te han recibido muy bien, tu familia está bien actualmente, iniciaron proyectos y vemos que Dios también ha sido bueno y les ha respaldado aún pese al cambio de lugar, ¿verdad? Mira, creo que la fidelidad de Dios ha sido palpable en nuestras vidas desde el momento cero que llegamos a este lugar, porque no conocíamos absolutamente a nadie ni nada de este lugar. Era todo nuevo para nosotros, incluyendo el idioma del inglés. Entonces, la fidelidad de Dios ha estado presente desde el día cero en nuestras vidas. Bueno, algo que es de verdad extraordinario y que solamente puede hacer el Señor. Me agrada mucho que estés muy bien. Quiero tocar un tema que es el que nos tiene hoy en nuestra mesa de trabajo y justamente es esto que estamos escuchando. ¿Cómo que es tu primer sencillo, según la información que tengo, pero que cuando lo empecé a escuchar pude dimensionar en el Señor lo grande que se te ha otorgado? Y es
prácticamente el clamor en este tiempo de la tierra hacia el Señor? Mira, cada vez que me toca hablar de establece tu reino, mis ojos se me hacen agua y se me salen lágrimas, porque establece tu reino para mí ha sido una oración contestada y más que una oración contestada es mi oración. Pasé por procesos muy difíciles aquí ubicada en Dallas por la enfermedad de la ansiedad, ataques de pánico y establece tu reino ha sido mi oración. Cuando ves el video puedes ver que estoy detrás de rejas encerrada y era donde me sentía, donde estaba atrapada. Pero Dios y su fidelidad me hicieron entender que depender completamente de Él era la clave y ser libre porque Dios me hizo libre y porque soy hija del Rey. Estamos viendo las imágenes ahorita que complementan, ¿sabes?, esta hermosa adoración. Lo más difícil de estar ahí, justamente ahí donde estamos viendo ahorita, esa prisión donde estabas, ¿qué era lo más difícil, Michael Ellis? Mira, lo más difícil para mí era saber a Dios y la autoridad que Él había puesto en mí, pero a pesar de tener esa autoridad, sentirme encarcelada. Porque a veces, siendo cristianos, pensamos que no tenemos situaciones y que no van a tocar a nuestras vidas enfermedades o situaciones feas, porque simplemente somos hijos del Rey. Pero estando ahí, en esa cárcel, yo decía, ¿por qué? Le preguntaba a Dios, ¿por qué si soy tu hija me encuentro en esta situación? Entonces, era necesario yo pasar por ese proceso para entender que tenía que depender de Dios, agarrarme de su mano por completo y dejar que las preocupaciones y todo lo demás se fueran, porque yo le pertenecía al Rey. Entonces, no es trabajo solamente de Dios, es trabajo de ambos. Nosotros podemos conocer a Dios, pero si no tenemos la capacidad de cerrarle la puerta al enemigo y decir, tienes que salir, vamos a seguir encerrados. Entonces, creo que es trabajo de ambos, Dios y tú en conjunto. Bueno, pero estamos tocando el tema de la parte visual. Ya ahorita vamos a la parte de la letra y el contexto, que fue el que toqué al comienzo. Ahora que tú mencionas el tema de la cárcel en la que te sentías, actualmente hay muchos jóvenes y muchas personas que con situaciones diferentes pueden experimentar lo mismo. ¿A ellos qué podrías decirles, Michael Ellis? Cuando saco esta alabanza, pensaba en ellos también, en personas que están con enfermedades, malas noticias, los médicos dándoles diagnósticos negativos, matrimonios rotos, hijos rebeldes. Pensaba en todas estas madres y en todas estas familias que lamentablemente están pasando situaciones difíciles y para ellos les quiero decir que en la palabra del Señor tenemos muchas promesas. Uno de los salmos que le dedico a todo el mundo, dice la palabra del Señor en el Salmo 23, que aunque andes por valle de sombra de muerte, no temas, porque Dios estará contigo. Entonces es creer en el Señor, creer en sus promesas, creer en lo que Él dijo, hacer oídos sordos a aquello que el enemigo está susurrando y todo pensamiento negativo, sacarlo y llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, enfocarnos, decirle a estas personas que se enfoquen en lo que Dios dijo, en lo que Él nos prometió, porque aunque nuestros ojos carnales no lo puedan ver, nuestros ojos espirituales lo van a experimentar. Entonces, creer en el Señor y depender completamente de Él te va a llevar a salir fuera de esa cárcel en el nombre de Jesús. Bueno, pero hoy puedes hablar y decirlo de esa forma y cualquier persona que podría estar escuchando el contenido diría, ok, pero sí lo logró, el Señor pudo actuar y hay victoria. Pero tengo entendido que esto tomó algún tiempo en especial. La promesa estaba dada, pero tocó esperar un poco más, ¿verdad? Correcto. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y yo pensé que esto sucedería años atrás, te puedo decir 8 años atrás. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Dice la palabra que sus pensamientos son mejores que nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos. Entonces, yo pensé que esto saldría años atrás, pero Dios es tan perfecto y su voluntad es perfecta
que lo trajo hasta el 2022 porque él sabía que era necesario que las personas y yo escuchara o volver a escuchar este tema con un propósito diferente para este tiempo. En el nombre de Jesús se caen las murallas, se caen las cadenas y yo tenía que entender eso. Bueno, para ubicarnos un poco, es decir, estando en Puerto Rico nace todo el proyecto, pero en Texas, en Dallas, después de todo el proceso, es cuando Dios permite que lo que estamos viendo hoy sea una realidad. Correcto. Estando en Puerto Rico, mi esposo Abner Cortés, que es el productor de esta canción, es junto a mi compadre Juan José Carmona, ellos se habían sentado y habían habían planeado todo, habían hecho toda la construcción de la canción, habíamos hecho la voz guía, teníamos todo listo, pero nunca se dio hasta que llegamos aquí a Dallas, Texas. Impresionante todo lo que me estás contando. Bueno, estamos hablando dentro del contexto de esta hermosa adoración en cuanto a lo personal, pero cuando tuve la oportunidad de poder escucharlo y adentrarme ya un poco más sin conocer toda la historia, puedo entender que es un clamor de la tierra hacia el Señor aún en estos tiempos. Cuando dices, establece tu reino, creo que es algo que todos estamos anhelando y deseando en este tiempo, ¿verdad? Creo que el enemigo ha tomado mucha ventaja de nosotros, llenándonos de preocupaciones, de ansiedad. Hay muchas cosas pasando en el mundo al mismo tiempo, enfermedades, la guerra, muchas cosas que nos ahogan. Y establece tu reino, llegó para demostrarle o para gritarle al enemigo que no tiene parte, no tiene suerte con nosotros. Entonces, establece tu reino, llegó para hacernos entender, porque me incluyo, que Dios necesita establecerse en el mundo para hacer su voluntad. Porque si nosotros no dejamos que Dios entre, el enemigo sigue tomando ventaja. Entonces nosotros tenemos que tomar la autoridad y decir, Señor, establece tu reino en este lugar y haz tu voluntad. Impresionante todo lo que nos puedes contar. De verdad que yo cuando la escuché y cuando conversé inicialmente contigo pude ver lo grande, y yo no sé si alguien más te lo ha dicho, pero veo que hay una gran oportunidad de poder decirle al mundo, hablarle al mundo sobre el testimonio, sobre todo el proceso que has tenido que pasar, y en una sola voz poder decirle y clamarle al Señor que establezca su reino en la tierra, en los hogares, en lugares donde ha existido durante algún tiempo enfriamiento, incluso también en la juventud, ¿verdad? Correcto, yo creo que nuestra juventud está siendo muy atacada. Tengo una niña que está entrando a la adolescencia y pienso mucho en ella, pienso en las cosas a las que se está enfrentando, la presión de grupo, el ver que llega a la escuela y no sé qué se va a encontrar allí, o cuán segura pueda estar, o lo que le estén enseñando a mi niña. Y pienso mucho en eso, todos los días hablo con ella y se lo digo. Quiero que ella conozca quién es Dios, quiero que ella lo ame como yo lo amo, y quiero que entienda que cuando Dios está en primer lugar y que cuando Dios está presente en su vida, no importa lo que pueda suceder, no importa lo que ella pueda ver, no importa lo que pueda experimentar, si Dios está, ella está a salvo. Entonces la juventud está siendo muy atacada y nosotros como adultos tenemos que ayudarlos, porque no es, muchas veces lo que hacemos es señalar y decir, lo hiciste mal, te equivocaste, pero no estamos viendo lo que este joven está viviendo. Entonces, no es momento de señalar, no somos quienes para juzgar, no somos quienes para señalar, eso se lo dejamos a Dios. Entonces, es momento de que nosotros como adultos y padres comencemos a levantar nuestra juventud y que esta juventud pueda entender que cuando Dios se establece, que cuando Dios está, no importa lo que suceda, ellos pueden seguir adelante. Ahora que mencionas justo esa parte, venía a mi corazón de parte del Señor el hecho de que la juventud actual está siendo muy expuesta, pero es a consecuencia de muchas decisiones, ¿sabes?, tomadas anteriormente. Y yo creo que hoy en día, no sé si me equivoco, eso lo ha colocado Dios en mi corazón, poder expresarlo,
hoy en día no se es tan consciente de las consecuencias, incluso del pecado, que abarcan hasta la segunda, la tercera y cuarta generación. Nos preocupamos por la actual, pero creo que es tiempo de tomar decisiones de inmediato para que esos jóvenes no tengan que pasar lo que pasaron sus generaciones anteriores. Es correcto, yo creo, como tú dices, que nosotros afectamos nuestra generación. Igual que la generación pasada de nosotros, también nos afecta a nosotros. Hay momentos en los que, ¿verdad? Porque recuerdo mi generación, yo le decía a Dios, yo no quiero pasar por lo que pasaron las mujeres de mi familia. Y yo rompí con esa maldición generacional y le dije, en el Amén. nombre de Jesús no me va a suceder. Pero nosotros afectamos nuestras generaciones. Me preocupa demasiado el ver cómo mis hijas me ven, el ver lo que ellas notan de mí, el ser su ejemplo. Eh, Cuando ellas vean en mí lo que yo quiero ver en ellas, entonces ahí podemos hacer un clic y decir, espérate, si mamá lo hace, yo lo voy a hacer así. Si mamá actúa de esta manera, yo voy a actuar de esta manera. Pero quiero que ellas sepan que yo lo hago porque estoy agarrada de la mano de Dios. Entonces nosotros los adultos tenemos que pensar en que nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra forma de actuar afecta nuestra generación. Sabes, y es un gran reto. Es un gran reto porque siempre he dicho que expresarlo suena sencillo, pero se habla del Señor, se busca del Señor. Buscamos la manera de agradar incluso en casa, pero a veces el ejemplo es lo que no va acorde con la palabra. Y yo soy consciente de que los niños, los jóvenes te ven todo el tiempo y no están como tan preocupados por lo que puedan escuchar o lo que les puedan decir en casa, sino por el ejemplo, por el ejemplo. Y es ahí donde siento que se pierde mucho. No sé si me hago entender. Sí, claro que sí. Recuerdo, déjame hacerte esta corta historia rapidito, cuando era niña, eh, recuerdo a mis padres verlos en la iglesia, adorar a Dios, predicar y hacer todo lo que tenían, ¿verdad? Y amaban del Señor. Recuerdo cuando se apartaron de los caminos del Señor, recuerdo verlos en la casa pelear, verlos discutir, verlos decir palabras que no eran buenas para mí, yo decir dentro de mí como niña, pero ¿cómo sucede esto si ellos me habían enseñado otra cosa? ¿Por qué sucede esto si yo había escuchado otra cosa de ellos? Entonces llegó a confundirme un poco y decir, pero si Dios está en sus corazones como ellos habían dicho, ¿por qué actúan de esta manera? Entonces, sí te entiendo, sí te entiendo. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y esa responsabilidad no solamente es cuando estamos frente a las personas o simplemente cuando vamos a la iglesia. Yo creo que dentro de las cuatro paredes de la casa es muy importante que nuestros niños sigan viendo que mamá y papá o los adultos de la casa son lo mismo que demuestran cuando están fuera de ella. Tremendo reto, tremendo reto. Y es el reto que también en algún momento ellos tendrán que afrontar, ¿sabes? Correcto. Ser los mismos en la iglesia, en casa y en la sociedad. Ahora con todo este tema de presión también ellos, de la presión de grupo, pues me refiero, también es otra situación. Pero quisiera también conocer un poco más en detalle acerca de esa etapa en la cual sentiste que estabas dentro de una cárcel, pero que también se le agrega mucho a los jóvenes. Yo entro mucho por la plataforma de Twitter, por ejemplo, y veo mucha gente que escribe mi insomnio y yo no he podido dormir, Wow. puedo sola, no hay ningún inconveniente, no necesito de la figura, yo puedo autosustentarme, puedo trabajar, sabes, en fin, tantas cosas que se muestran, pero que al final es el mismo vacío de la presencia del Señor. Mira, yo te puedo decir que estuve ahí. Recuerdo, es horrible sentirse así, es horrible y lo más increíble es ver cómo te estás muriendo por dentro, pero no lo demuestras afuera. Y las personas no se dan cuenta de lo que estás pasando adentro. Y llegar a tu casa
y derrumbarte y llegar la hora de dormir y tener miedo y no poder dormir y levantarte y sentir que mueres. Eh, es una experiencia, como yo le decía siempre a mi esposo, no quiero que nadie la pase, no quiero que nadie la experimente porque no es fácil estar ahí, no es fácil sentirte sola, no es fácil sentir que no puedes más, que el mundo se te cae encima, que vas a morir. Y yo creo que todas estas frases que ves, ¿verdad? Como dices en Twitter, son frases de alerta, donde están tratando de llamar la atención para que preguntes cómo estás, cómo te sientes. Y es muy necesario que nosotros actuemos y tomemos en cuenta cada comentario que uno de estos jóvenes haga, porque ellos necesitan escuchar una palabra de aliento. ¿Sabes? Y es importante porque en minutos, en segundos, se toman decisiones que cambian, por supuesto, ¿sabes? Vidas, la familia. Y ahí es cuando comienza entonces otro proceso de culpabilidad por decisiones tomadas por jóvenes que en un instante no fueron escuchados, nadie se dio cuenta, porque queda demostrado que cuando se toman decisiones incluso de quitarse la vida y luego van un poco hacia atrás, se dan cuenta de que siempre estuvieron tratando de llamar la atención, pero nos formaron o nos han formado con el hecho de que es normal y que eso no es nada, pero que al final cuando se va hacia atrás se dan cuenta de que siempre hubo algo que estaba indicando que no estaba bien. Estaban tratando de decírtelo desde el principio. Como tú dices, vas a las plataformas de estos jóvenes que lamentablemente se han suicidado y desde el principio te están o poniendo un meme o poniendo una frase o no escribiendo absolutamente nada y diciendo que se sienten tristes, que se sienten vacíos. Entonces son alertas que nosotros tenemos que, yo me preocupo, no sé si es porque tengo una niña entrando a la adolescencia y no sé si es porque pasé por el proceso de sentirme así aún siendo adulta, eh, pero nosotros tenemos que tener esto muy en cuenta. Creo que el enemigo está muy enfocado en destruir a nuestra generación. Ya los adultos sabemos cómo manejar las cosas, ¿verdad? La mayoría de nosotros, o tomar decisiones basado porque antes las tomábamos mal y ahora decimos, espérate, no me puedo confundir ahora, pero los jóvenes y los niños están siendo tan atacados, abrumados, y ellos no saben cómo tomar decisiones y no saben porque lamentablemente nosotros en casa no hablamos de estas cosas, no le decimos a lo que se van a enfrentar, no hablamos con sinceridad, le llamamos los tabú, tapamos las cosas, no queremos hablar las cosas como son, porque lamentablemente o no hablamos las cosas como son por miedo a que el joven se entere de la realidad o por miedo a que vaya a suceder una cosa, pero esas cosas, los tabúes, hablar absolutamente de todo, yo creo que va a traer claridad a esta juventud y ellos van a poder tomar decisiones y actuar diferente en un futuro. Sobre todo las consecuencias de las decisiones. Fíjate que ahora que mencionas esa parte del tabú, a muchos, y debo decir a muchos, yo creo que culturalmente en muchos países también sucede lo mismo. No, pues está muy joven, demos tiempo, o simplemente enmudecieron y no se habló incluso de la sexualidad, no se habló incluso, sabes, de las relaciones, de las consecuencias. Se determinaba simplemente un estándar de lo que se debe, no se debe hacer, pero no hubo algo más allá que te explicara o con soporte de la palabra del Señor con relación a las consecuencias, porque es que realmente no son la toma de decisiones, son las consecuencias, y no se es consciente de que después del pecado viene algo más, inevitablemente conocer al Señor, pero viene algo más. Yo creo que ese tema del tabú sucede en todas partes, ¿verdad? Demasiado fuerte para mí. Yo creo que sí, mira, te lo digo porque a mí, yo crecí también así. No hablamos, yo no recuerdo haberme sentado tantas veces con mi mamá a la mesa y que mi mamá me lo explicara. Y no la culpo, ¿sabes? No la culpo ni a ella ni a mi papá porque lamentablemente, como tú dices, son cosas culturales que a lo mejor en la casa de ella tampoco se sentaron, ¿sabes? Son cosas que no podemos culpar porque fueron cosas enseñadas. Pero yo tengo otra niña de 8 años que
en estos últimos años yo me he dado cuenta que hay cosas que no podemos esconder, punto. Antes, a la edad de mi niña, yo tenía 8 años y yo no conocía cosas que mi niña de 8 años conoce. Entonces, yo como madre me doy cuenta que vamos demasiado a la prisa, que vamos muy avanzados. Entonces, yo tengo que tomar la decisión, aunque sea un poco, nosotros decimos vergonzoso, porque no queremos hablar de estos temas con nuestras niñas o con nuestros jóvenes, pero si no queremos que las consecuencias para nuestros niños y nuestra juventud sean negativas, entonces como adultos y personas responsables debemos tomar la decisión de sentarnos y hablar las cosas como son, porque si no, nosotros después vamos a querer echarle la culpa a nuestras niñas o a nuestros jóvenes cuando nosotros fuimos los primeros que no hablamos del tema. Entonces creo que comienza de nosotros hacia ellos. Tremendo, mira, tremendo todo la parte que mencionas, porque incluso debemos estar preparados para ese tipo de conversaciones. A veces creemos y pensamos que tenemos que adentrarnos a una conversación de una forma, pero ya han recibido demasiada información, y por eso es que me identifico mira, nos identificamos desde el comienzo. Tenemos hijos también sobre el mismo promedio de edades, y es una situación que en Colombia, al igual que en Dallas y en muchas partes, es igual, pero la decisión y el actuar tiene que ser pronto. Tiene que ser pronto, porque en una noche pueden ver cosas, sabes, que después tratar de explicarlas va a ser bien complicado. Y solamente un encuentro real con el Espíritu Santo puede, sabes, aclarar y sanar consecuencias de todo ello. Y por eso es que esta canción en particular, cuando hablas de establecer su reino, básicamente también es traer la presencia del Espíritu a la tierra, ¿verdad? Correcto. Como te decía ahorita, yo creo que nos hemos desenfocado. Hemos desenfocado nuestra vista de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Cuando canto esta alabanza, la canto pensando en el proceso que pasé, y que mientras pasé ese proceso tenía a mi familia conmigo. Cuando la presencia de Dios está en la tierra y cuando Dios se establece, tú te das cuenta que tu atmósfera cambia, que tu hogar cambia, que la forma de hablar cambia, que la forma de pensar cambia, que la forma de ver las cosas cambia, porque permitiste, te volviste a enfocar y permitiste que Dios tomara completo control. No es que le vas a decir, Señor, toma, maneja esto, pero no me toques esto, porque a veces somos así, es como, Señor, que se haga tu voluntad. Le decimos que se haga tu voluntad, pero por favor, no entres aquí porque esto todavía yo no quiero que lo toques. Entonces, no estás dejando que Dios se establezca, no estás dejando que Dios haga su voluntad. Estás haciendo como tú quieres que se haga. Entonces, es que cuando decidimos que Dios haga su voluntad, te va a doler. Dios va a arrancar, es como cuando plantas, ¿verdad? Claro está, una planta, la siembras y cuando la arrancas, yo recuerdo tener una planta en el jardín y le dije a mi esposo, quiero arrancarla, y cuando la arranqué, la raíz estaba tan larga que yo decía, pero ¿cuándo va a terminar esto? Pero me comparo con las cosas que a veces tenemos en el corazón, que Dios las tiene que arrancar, cuando le dice Dios, establécete y haz tu voluntad. Wow. Arrancar eso de raíz te va a doler, te va a hacer decir, Señor, basta, no, olvídate, no lo toques. Pero es que es necesario, por eso a veces no es preguntar a Dios por qué me suceden las cosas, Wow. es que para que la voluntad de Dios se cumpla, Mira, necesitas ser procesado. Perdona que te interrumpa, pero eso que mencionas es bien importante. Las personas hoy siempre dicen el por qué, dicen para qué. Entonces dicen, por ejemplo, yo siempre le digo al Señor, ¿para qué permite? ¿Para qué? Y esta mañana casualmente tenía una conversación con alguien y le decía, ¿por qué le preguntas al Señor para qué y no el por qué de ciertas cosas, verdad? Ajá. Es diferente el enfoque. Muy, muy diferente. Y yo creo que cuando te enfocas en preguntar pierdes un poco el enfoque, porque es que ¿verdad? Te lo vuelvo a explicar, cuando le dices a Dios, haz tu voluntad, le estás dando permiso a Dios a que haga
como Él desee, cuando Él desee y como Él quiera hacerlo. Entonces, tienes que estar consciente de cuando dices, Señor, haz tu voluntad y establécete. Es porque Dios va a ser el dueño del lugar. Es porque Dios va a ser el que va a manejar el lugar. Entonces, tú no tienes ahí, eres como otro servidor, eres el empleado. Entonces, Dios es el que manda y tú preguntas, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Indícame hacia dónde camino, porque Él es el que está mandando en ese momento. Pero es muy importante que cuando tomes la decisión de decir, o cuando digas por tu boca, haz tu voluntad, tienes que estar consciente lo que requiere el que Dios haga su voluntad. Increíble, tremendo análisis. Sabíamos que algo así o una conclusión así podríamos llegar. ¿Cuán tan importante? Porque a veces repetir ciertas oraciones trae consigo, ¿sabes? Algunos efectos para los cuales, bueno, no se está preparado, pero al final todo obra conforme al Señor. Estamos con Maikoelis, está en Dallas, ella es de Puerto Rico y nos presenta una hermosa adoración titulada Establece tu reino. Hermosísimo tu complemento visual, tu video, tu adoración. Pero si me permites ahorita, voy a adentrarme un poco más. Permíteme, si la computadora me lo permite, el acceso. Claro que sí, compartir. Bueno, voy a anexar acá a nuestra pantalla tu Facebook. Así pueden encontrarte en Facebook, ¿verdad? ¿Esta es tu cuenta oficial? Sí. Correcto, Maikoelis Sansón. Yes. Bueno, yes. Perfecto. Aquí estamos checando tu Facebook. Vemos todo lo que has hecho, actividades familiares. Tu canal de YouTube, ¿cierto? Es aquí donde está también el videoclip, donde las personas pueden entrar, ingresar y disfrutar de todo, ¿verdad? Correcto. Ahí también pueden escuchar el testimonio de Establece tu reino, que está también en YouTube. Bueno, bien importante. Mira, en tiempo real me acabo de suscribir y estoy activando todas las notificaciones. Ya quedé conectado con tu ministerio, ¿vale? Muy bien, muy bien. Excelente. Bueno, ahora pasamos a tu Instagram. ¿Esta es tu hija? ¿Sí? Mi pequeñita que acaba de cumplir 8 años de edad. Ay, ahí está. Mírala, hermosa. Cuando la ves, ¿qué piensas, Maikoelis? Ay, yo pienso en la fidelidad de Dios. Sabes que mi niña llegó en un tiempo muy difícil para mi matrimonio. ¿Sí? Muy difícil, muy difícil. Adicional a ser muy difícil para mi matrimonio, mi embarazo con Alainelis, es su nombre, fue un embarazo alto riesgo, donde no me daba mucha seguridad de vida, pero ahí está, cumpliendo 8 años y ella es feliz. ¿Tu esposo? Mi esposo, Abner Cortés, ahí está, lo pueden conocer. Bueno, perfecto. Ese es mi negrito bello. Bueno, vamos a darle like a esta imagen, me encanta demasiado. Bueno, ¿tú qué me dijiste? ¿Tu negrito? Mi negrito bello. Ay, qué chulo, ¿ves? Ya sé quién lavará la loza hoy. Bueno, mira, también le he dado like a esta fotografía y oficialmente también desde nuestra cuenta vamos a dar seguir a tu ministerio. Súper chévere. Bueno, ahora pasamos a las plataformas de Spotify. A mí me gusta mucho llegar hasta este punto porque yo creo que la data hoy nos da la oportunidad y la opción de saber exactamente desde dónde nos escuchan, hasta dónde ha potencializado el Señor este ministerio, que estoy seguro ha sido a las naciones, ¿verdad? Correcto, sí será. ¿Te has encontrado con sorpresas de saber hasta dónde ha llegado Establece tu reino? Mira, yo he sido sorprendida desde el día 1. Yo quiero que sepas que cuando lancé esta canción, ¿verdad? Yo siempre hablaba con mi esposo y en mi corazón jamás está o estuvo el grabar una canción. Claro está, yo siempre he sido líder de alabanza, siempre he estado involucrada en lo que es la adoración de la iglesia y siempre las personas, Maikoelis, ¿cuándo vas a hacer algo que nosotros podamos escucharte? Pero jamás pensé tener el respaldo de las personas como yo lo he tenido hasta el sol de hoy. Esta alabanza lleva fuera alrededor de 3 semanas, casi 4, un mes, y ha sido para mí sorprendente ver cómo ha llegado a las personas. Bueno, me alegra mucho y sabemos que llegará mucho más lejos porque el mensaje y todo lo que Dios ha colocado en ti, en tu ministerio, en este gran testimonio ayudará a muchos jóvenes, a muchas familias y es un contenido muy valioso para nosotros. De verdad, Maikoelis, gracias por abrir tu corazón, gracias por permitirnos stalkear un poco acerca de lo que compartes también para todas las personas que están en busca
de establecer el reino de Dios en los hogares y en la tierra. De verdad que en nombre de cada uno de ellos, incluso de manera anticipada, queremos agradecerte, porque de igual manera este contenido quedará disponible en YouTube, en podcast, y muchas personas seguramente a futuro podrán escucharlo y sabrán con el tiempo hasta dónde el Señor pues te llevará con todo este gran proyecto. Amén, amén. Yo estoy muy agradecida por compartir con ustedes, por permitirme y darme la oportunidad de poder expresarme y compartir mi oración con ustedes, que se establece tu reino. Sin nada más que decir, simplemente escúchenlo y háganlo su oración como es para mí. Establece tu reino para mí es mi oración, y hoy se las quiero regalar a ustedes. Muchas bendiciones y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Señores, Michaelis, les dije que iba a ser una entrevista espectacular. Gracias por hacer parte de este canal de YouTube. Gracias por escucharnos desde las diferentes plataformas. Deseamos que Dios les bendiga y los dejamos justamente con esta hermosa adoración. Establece tu reino aquí en iLatina Radio, Adoración Extrema. Estamos felices de poder llegar a las naciones llevando la palabra del Señor. Sobre este lugar, tu gloria desciende con gran majestad. Tú que tienes toda autoridad, establece tu reino en la tierra. Y la tierra a tus pies, en lugares celestiales reinas con poder. Sobre nosotros haz llover, establece tu reino en la tierra. Establece tu reino en la tierra, establece tu reino.